Hola, mi nombre es Francis Fukuyama. Soy académico senior de la Universidad de Stanford. Estoy feliz de estar en Santiago. Estuve esta semana invitado por la Cámara Chilena de la Construcción como parte de la Semana de la Construcción, hablando de la situación política global y el rol de Chile en ella. Muchas gracias. Señor Fukuyama, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias. Su último libro se llama Identidad. ¿Cuál es la historia en ese libro? El libro es realmente un intento por explicar el levantamiento del populismo global. En los últimos años hemos visto las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos, el voto del Brexit en el Reino Unido, hemos visto una coalición populista nueva en Italia, Jair Bolsonaro es electo en Brasil. Así que algo está pasando en la política mundial que es muy perturbador y potencialmente una amenaza para la democracia. Entonces, el libro trata de explicar el levantamiento de este populismo global en términos del problema de la identidad. Porque creo que esta es una de las cosas que lleva a que la gente vote por políticos populistas. En la democracia liberal asumimos que hay un reconocimiento universal de identidad para todos en un país. Exacto. ¿Este tipo de identidad es diferente? Sí, una democracia liberal está basada en la igualdad de todos los ciudadanos. Te reconocemos como un ser humano, pero las personas quieren más que eso. Quieren ser reconocidas como miembros de un grupo nacional, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Cataluña hoy muchas personas no están satisfechas solo con ser europeas o solo españolas. Quieren ser catalanes con un lenguaje e historia específica. Esto es algo que está pasando en muchas partes del mundo. Las personas quieren o una identidad específica como en Cataluña o quieren defender una identidad y piensan que los inmigrantes, por ejemplo, están robando su identidad nacional con la ayuda de las élites. Y creo que esta es una de las razones que lleva a que la gente vote por líderes populistas como Donald Trump. No es solo un problema económico, no es solo porque las personas están asustadas, porque la economía no ha funcionado bien y dicen, por ejemplo, la economía no está bien porque los inmigrantes nos roban los trabajos. No es solo eso. No es solo económico. Si fuera solo económico, creo que habría un brote de populismo de izquierda. Y en lugar de eso tienes estos populismos de derecha que dicen, bueno, nosotros constituimos la nación, estamos preocupados de nuestra identidad nacional y creemos que estos extranjeros nos la están robando. Y creo que es realmente sobre la dignidad de las personas, que muchas personas, especialmente esas que no se han beneficiado de la globalización y la interacción que entrega haber tenido una buena educación y vivir en una gran ciudad y estar conectados con el mundo. Personas que no son así sienten que las élites los han abandonado. Están en pueblos pequeños, han perdido sus trabajos, no están en el centro de la conversación de la nación. Creo que esas son las personas que sienten, y se sienten de hecho resentidas, que no se sienten parte, reconocidas y sienten que las élites las defraudaron con una cierta cantidad de esnovismo. ¿Por qué el populismo de derecha está siendo tan exitoso en usar ese tipo de identidad y no lo está haciendo el populismo de izquierda? Bueno, creo que el problema con los grupos o líderes de izquierda es que no quieren hablar de la nación. Son muy universalistas, entonces quieren hablar de, bueno, si son marxistas, hablarán de la clase trabajadora global o hablarán de los derechos humanos universales. Asocian la nación como un patriotismo acotado y agresivo y eso no es aceptable para muchas personas de izquierda. Y como resultado, el vacío se llena con populistas de derecha que tienen un entendimiento étnico o racial muy específico de lo que es nación. Y ahí es donde las encuestas están atrapadas actualmente. Nadie está dispuesto a defender el tipo de nación democrática y liberal. El énfasis en los temas valóricos o en las minorías sexuales, por ejemplo, de la izquierda, ¿está siendo usado por estos populistas de derecha? Creo que lo que está pasando en la izquierda a nivel global es que la desigualdad se ha definido en específicas formas de marginación de grupos. Como los afroamericanos en Estados Unidos
o latinos, o mujeres, o gays y lesbianas, o personas transgénero, más que una categoría más amplia, como el proletariado, que era el grito de batalla del marxismo en el siglo XX en las personas de izquierda. Y como resultado, creo que muchos de la clase trabajadora antigua, que solía ser el núcleo de apoyo para los partidos de izquierda, han sentido, bueno, este partido ya no me representa, representa a estas minorías diferentes y yo estoy fuera. Y por eso creo que muchos de ellos han cambiado su apoyo del comunismo, socialismo, del Partido Socialdemócrata a partidos de derecha anti-inmigrantes. En Estados Unidos, el Partido Demócrata estaba muy esperanzado en formar una coalición de minorías raciales y de género. ¿No están calculando bien el escenario? Bueno, están calculando adecuadamente en una cierta forma, porque si quieres movilizar a las personas tienes que hacer que los activistas se enojen y estén dispuestos a salir y tocar puertas, y así. Pero en Estados Unidos tenemos este colegiado electoral, que significa que ciertos estados oscilantes son muy importantes, y estos estados tienden a ser más conservadores y son los que hicieron que Trump fuera electo en 2016. Fueron 3 estados, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, fueron suficientes, donde los votantes de la clase trabajadora se cambiaron del Partido Demócrata al Partido Republicano, que le entregó la presidencia. Y me preocupa eso, porque si los demócratas no traen de vuelta a su partido a suficientes votantes blancos de la clase trabajadora, Donald Trump podría muy bien ganar una segunda vez. ¿Cree que ese es un resultado probable, que Trump gane de nuevo? Bueno, no debería, porque es muy impopular. Tiene más que un 50% de impopularidad. Pero creo que los demócratas sí corren el peligro de elegir al candidato incorrecto en 2020. Si eligen uno que es muy de izquierda o uno que está muy involucrado con este tipo de identidad política, creo que van a alinear a muchos de los votantes de centro que podrían votar por ellos, pero que no van a votar porque lo consideran ser un candidato muy extremo. Hay un gran debate al respecto en el Partido Demócrata. ¿Cree que deberían elegir quizás a alguien como Joe Biden? Bueno, creo que alguien como Joe Biden, si no es Joe Biden mismo, sería probablemente el mejor candidato. El candidato más seguro para derrotar a Donald Trump, porque tiene un historial con clase trabajadora. Y, ¿sabes? Está asociado con Obama y creo que muchas personas confían en él. Si eligen a alguien como Elizabeth Warren, quien ha adoptado posiciones muy a la izquierda como el Medicare para todos, creo que es un verdadero peligro, porque creo que muchas personas no confiarán en alguien así para realmente representarlos. ¿Cuál es la relevancia de las redes sociales, las fake news y todo este entorno mediático en el surgimiento de estos populismos de derecha? Bueno, de hecho creo que ayuda a las políticas de identidad de todo tipo, porque las redes sociales te permiten hablarle a personas que son exactamente como tú. En muchas formas eso es algo bueno, ¿sabes? Si eres un adolescente gay de un área rural, donde no tienes a otras personas gays alrededor tuyo, las redes sociales te permiten descubrir que hay otras personas en tu situación, puedes hablar con ellos, puedes conseguir apoyo. Ese es un uso positivo de ellas. Pero si resulta que los grupos racistas también se descubren los unos a los otros, los teóricos de la conspiración antes iban a bares y hablaban con algunos pocos amigos y eso sería todo. Pero ahora se meten a Internet y ven que hay miles de personas alrededor del mundo que lideran el mismo tipo de teorías chifladas que ellos creen. Entonces, creo que el Internet fomenta este tipo de rumores acotados y sin hechos y se hace viral. Porque eso es parte del interés propio de Google y Facebook. Y estas grandes compañías de Internet quieren muchos clics, y mientras más escandaloso el dicho, es más probable que alguien le vaya a hacer clic. ¿Y es posible sostener una democracia sin la tradicional opinión pública en la que todos escuchamos las mismas cosas en la televisión, leemos los mismos diarios o tenemos las mismas fuentes de información? ¿Es posible tener una democracia en este nuevo entorno? Bueno, por supuesto.
Creo que si nos podemos poner de acuerdo en lo que es un hecho, podemos avanzar y tener una discusión razonable de interpretación como hoy con el calentamiento global. ¿Sabes? Hay muchas personas de derecha en Estados Unidos que simplemente no creen que el calentamiento global está pasando y descartan la evidencia científica a favor. Algo similar pasa con el movimiento antivacunas, donde las personas simplemente rechazan estudios científicos que dicen que las vacunas son seguras y efectivas. Y no puedes tener una discusión si no aceptas estas premisas básicas y factuales. ¿Ve alguna solución para ese problema? Sí, creo que estamos en las primeras etapas. Entonces, cuando el Internet fue introducido en 1990, las personas pensaron que iba a ser una gran ventaja para la democracia porque divulga información y por ende poder. Y en muchas formas eso es cierto. Es más fácil movilizar a un gran número de personas en Internet. Creo que ha sido armado. Creo que Putin y los rusos fueron los primeros en descubrir que podías usar esto como una herramienta antidemocrática y ahora otros lo han recogido. Pero es como cualquier otra tecnología, tarda un tiempo en ajustarse a estas nuevas condiciones, así que creo que estamos en este proceso de intentar descubrir cómo contrarrestar las noticias falsas, cómo forzar a las plataformas para que dejen de promocionar información incorrecta y creo que eventualmente lo vamos a resolver. Tenemos una ola en las democracias occidentales que parece imparable. Brexit, Trump, Bolsonaro, aquí muy cerca en Brasil. ¿Hay alguna forma para que la democracia detenga esta ola de populismo nacionalista? Bueno, creo que la forma más obvia de detenerlo es a través de las elecciones. Si Donald Trump es derrotado en 2020, eso va a tener un gran efecto global, porque Estados Unidos es un modelo para muchos otros países. Una de las autolimitaciones del populismo es que las políticas que persiguen son autodestructivas, son autoperjudiciales. El movimiento del Brexit, por ejemplo, clama que Gran Bretaña podría irse de la Unión Europea y estarían mejor económicamente. Y creo que mientras más se acerque el Brexit, está más claro que va a ser un desastre para Gran Bretaña. Van a perder empleos, su crecimiento económico se va a revertir y como resultado ningún otro país en Europa está hablando de salirse de la Unión Europea de la forma que lo hacían incluso hace un año. Creo que Bolsonaro, tal como Donald Trump, no es muy bueno gobernando. Es muy ingenuo en ciertas formas. Resulta que no es políticamente astuto una vez que se convierte en alguien que ejerce la autoridad. Entonces, no ha sido eficaz en hacer las cosas que ha prometido que va a hacer. Entonces creo que tengo cierta confianza en que esta ola no es imparable, que las personas se van a dar cuenta que estos políticos están prometiendo cosas que no pueden cumplir. Pero cosas parecidas se dijeron para detener al fascismo en los años 20 y 30, como dejen que Hitler gobierne porque se va a autodestruir rápidamente. ¿No es muy peligroso que estén en el gobierno? Creo que primero que todo no puedes prevenir que eso pase. Bolsonaro ganó la elección por una inmensa mayoría, entonces es el presidente legítimo de Brasil. Creo que tenemos que ser precavidos. Debemos entender que muchas veces la democracia erosiona poco a poco, entonces se ataca a las cortes, se ataca a los medios. Todas estas cosas son pasos hacia una forma de gobierno más autoritaria y tenemos que resistirnos a eso. Pero sí, creo que también es posible ser excesivamente pesimista y pensar que la democracia ya no es valorada. De hecho, sí es valorada. Lo estamos viendo actualmente en Argelia, en Sudán, en Armenia, en muchos otros lugares alrededor del mundo. Las personas le están dando la espalda a gobiernos autoritarios, así que creo que tenemos que mantener una mirada balanceada sobre cómo el mundo se está moviendo. Hace 5 años, antes de Trump, antes del Brexit, usted escribió sobre la captura del Estado, del poder por parte de las élites y los grupos de interés. ¿Qué tan importante es eso en lo que ha pasado después?
después? Creo que es muy importante. Creo que particularmente en Estados Unidos, pero en otros países democráticos, grupos de interés bien organizados son capaces de capturar al Estado y usarlo para sus propios propósitos. Creo que el efecto de esto perjudica el sentido de las personas sobre lo justo y la legitimidad de la democracia misma. En Estados Unidos, nuestra Corte Suprema ha dicho que básicamente el dinero y la política son una forma de libertad de expresión. Por ende, no podemos limitarla. Y eso significa que las personas ricas pueden tener mucha más influencia en resultados políticos que personas comunes y corrientes. Creo que esa es una de las cosas que hicieron que muchos votantes se giraran ya sea hacia Donald Trump en la derecha o Bernie Sanders en la izquierda, porque al menos señalaban que iban a contrarrestar la presión de estos grupos de interés. ¿Hay alguna forma de evitar esta captura de la democracia por parte de las élites sin caer en un populismo nacionalista? Bueno, creo que muchas democracias de hecho regulan la cantidad de dinero que va a la política. Hoy, con la globalización, en la banca offshore no es tan fácil regular el flujo de dinero, pero ciertamente muchos países europeos lo hacen mejor que Estados Unidos. Así que sí, creo que sí es posible reducir, no puedes eliminar, pero sí puedes reducir el impacto del dinero en la política. Usted tiene una cita muy interesante. Una de las medidas críticas de la salud de una democracia es su capacidad para extraer impuestos legítimamente a sus propias élites. ¿Puede explicarlo? Creo que cualquier país necesita tributación y las personas que tienen dinero son las que tienen que tributar y esas son las élites. Lo que encuentras en muchas democracias es que porque las élites son tan poderosas, el Estado no es capaz de cobrarles impuestos. Entonces la carga de los impuestos recae en otras personas. En Latinoamérica tienes un problema distinto y es que las élites no quieren pagar impuestos. El Estado no se los cobra, pero igual quiere gastar dinero. Entonces corren déficits presupuestarios y la forma clásica en la que cuadran el círculo es a través de la inflación, imprimir dinero. Y es por esto que muchos países de Latinoamérica en el siglo XX tenían problemas con la inflación y la hiperinflación. Es una forma de recaudar impuestos, pero encubierta. En su mayoría recae en personas comunes y corrientes y no en las élites que pueden protegerse. Entonces hay diferentes formas de evasión de impuestos por parte de las élites y creo que todas ellas son malas para una sociedad democrática. Entonces, ¿una democracia fuerte debería ser capaz de cobrar altos impuestos a las élites? Bueno, los impuestos pueden ser altos o relativamente bajos, pero el punto es que deberían ser asignados equitativamente. Y las personas que pueden pagar los impuestos son quienes deberían recibir la carga más alta de tributación. En Escandinavia, en Dinamarca, por ejemplo, la tasa de impuestos marginal superior era alrededor de 63%. Es decir, 63 centavos de cada dólar iban al gobierno y Dinamarca era una de las sociedades más exitosas del mundo porque usan ese dinero de impuestos de manera muy eficaz para entregar pensiones, educación, salud, cuidado infantil, todas esas cosas que la gente quería. Entonces creo que si usa los impuestos de manera eficiente, suma a la legitimidad del gobierno. ¿Cómo ve a Chile en este escenario global? Latinoamérica en general ha tenido un gran problema en no tener estados modernos y eficientes. Hay un alto nivel de corrupción, cierto. Entonces estamos lidiando con las consecuencias del escándalo de Odebrecht por toda Latinoamérica que ha hecho caer presidentes y ministros en todas partes. Dentro de los países latinoamericanos, creo que Chile resalta teniendo un estado relativamente eficaz. No es perfecto. Todavía hay problemas con la corrupción y servicios estatales que no son tan buenos como podrían ser, pero creo que Chile debiera estar orgulloso de sí mismo por tener un Estado eficaz que ha entregado a grandes rasgos las cosas que la gente quiere. La democracia chilena ha sido más exitosa, creo, que en países vecinos. Usted dijo que hay tres pilares fundamentales para tener una sociedad bien ordenada: un Estado fuerte, un Estado de derecho y la democracia, pero que es importante el orden en que ellos llegan. ¿Puede explicarlo?
Sí, creo que algunas veces cuando obtienes la democracia antes de construir un Estado fuerte tienes un problema. Porque hay una tendencia de las democracias de debilitar al Estado de cierta forma porque quieres renunciar al clientelismo. La corrupción se convierte en un gran problema. Muchos de los países europeos que tienen las tres instituciones de hecho construyeron un Estado fuerte bajo regímenes autoritarios y solo después fueron democratizados. Mientras que en Latinoamérica las élites en muchos países no querían un Estado fuerte porque no querían pagar impuestos, no querían que el Estado se metiera en sus vidas. Entonces terminaron obteniendo democracia, pero sin una burocracia que fuera capaz de gobernar eficazmente. Creo que ese es un gran problema para, digamos, Perú, México u otros lugares de esta región. ¿Y el caso de Estados Unidos? Porque también se puede decir que no hubo un gobierno fuerte, centralizado en las primeras décadas de su vida. No, eso es cierto. Creo en Estados Unidos tuvimos la democracia antes de tener un Estado fuerte y eso en realidad llevó a la corrupción. En el siglo XIX teníamos lo que se llamaba el sistema de clientelismo o el sistema de botín, donde las oficinas de gobierno eran entregadas como premio a los partidarios políticos por miembros del Congreso, por presidentes, por políticos en general. Y eso llevó a gobiernos bastante débiles y de mala calidad. Fue una gran lucha crear una burocracia profesional en la era progresista a fines del siglo XIX. ¿Y esa era progresista, es imposible tenerla de nuevo? ¿Algo parecido a la era progresista en el mundo actual? No, creo que eso es absolutamente necesario. Hoy no vas a crear estos estados fuertes y autoritarios como Singapur y China. Vas a hacerlo bajo circunstancias democráticas. Entonces, tienes que usar la democracia no para socavar al Estado, sino para fortalecerlo, porque creo que los ciudadanos en un cierto punto no quieren corrupción, no quieren servicios ineficaces. Tiene que haber presión ciudadana para que los gobiernos entreguen resultados de mejor calidad que han obtenido en el pasado. Señor Fukuyama, muchas gracias por haber estado en CNN Chile. Muchas gracias a ti.